Un saludo muy especial y una bienvenida muy calurosa a todas y cada una de las personas que cada miércoles nos acompañan en una edición más de nuestro programa Sanamente. El día de hoy les doy la bienvenida, quiero que se queden con nosotros para que hablemos de un tema muy importante y es todo lo que tiene que ver con la salud mental en el adulto mayor. Bienvenidas y bienvenidos. Bueno, para el día de hoy entonces quiero darle la bienvenida a las personas que nos acompañan en nuestro programa. Vamos a hablar de la historia en tus manos, la historia en mis manos, y ya vamos a ver por qué la historia está cerca de nosotros, porque justamente para hablar de salud mental en el adulto mayor, pues precisamente debemos contar con alguien que pueda darnos fe de este tema tan importante. Para eso nos acompaña entonces don Carlos Parra. Él es habitante de nuestro hermoso municipio de Guatapé y además es integrante del Cabildo de Adulto Mayor. Don Carlos, bienvenido, gracias por estar el día de hoy con nosotros. Muy buenas tardes, Lisa, muy buenas tardes, Laura, y muy buenas tardes para toda la comunidad que nos escucha. Bueno, don Carlos, y también por supuesto tenemos una invitada muy especial, ya muy conocida además, que forma parte de nuestro programa, y se trata de la psicóloga Laura Botero. Laura, una vez más bienvenida, ya eres parte de la familia de Sanamente, porque además nos ha acompañado en diferentes programas y el día de hoy pues no es la excepción. ¿Cómo estás? No, muchísimas gracias, Lisa, por volver a invitarme. Como siempre vuelvo y digo, me encantan estos espacios donde podemos compartir, donde podemos relacionarnos, tocar temas diferentes, conocernos un poco más. Entonces, muchísimas gracias por hacerme parte nuevamente de este programa. No, gracias a ti, gracias a don Carlos también, y gracias a todas las personas que siempre están acá conectadas. Y bueno, sabemos que el tiempo es limitado, así que aprovechémoslo porque es oro. Justamente veníamos haciendo un recorrido temático con Laura en la mayoría de programas acerca de salud mental en los diferentes entornos y cursos de vida. Hablamos entonces de todo lo que implica y tiene que ver en la salud mental de nuestros niños, niñas y adolescentes. Hablamos también un poco del tema de la gestación, la planeación de los embarazos. Luego hablamos un poquito de la salud mental ya en la adolescencia, en la vida adulta, que si recuerdan hablábamos un poco de todo lo que tiene que ver con el enfrentarse a la vida laboral, a las relaciones, bueno, una cantidad de cosas que se dan en torno a la vida cotidiana de los seres humanos. Y esta vez queremos hacer entonces el cierre del bloque temático, justamente hablando también de la importancia y de las repercusiones en todo lo que tiene que ver con salud mental en el adulto mayor. Y ahorita, antes de grabar el programa, estábamos hablando un poquito con don Carlos sobre la oportunidad que tenemos nosotros tres por la edad que tenemos, ¿cierto? Que ya no tenemos 15, pero podemos hablar un poquito de una brecha generacional de la cual fuimos partícipes, y aquí don Carlos nos podrá hablar un poco más acerca entonces de esta temporalidad que vimos del 2000 hacia atrás y del 2000 hacia acá, ¿cierto? Que tenemos como esa fortuna de ver el mundo en esas dos épocas, porque podemos mencionarlo como épocas totalmente diferentes, y yo creo que aquí podemos dar inicio un poco a todo lo que tiene que ver con el tema de salud mental. Don Carlos, por ejemplo, nos puede contar cuál es su percepción acerca de las formas de vida y las formas de relacionamiento con el adulto mayor, por ejemplo, en estas épocas. Lisa, tú lo has dicho muy claro, la salud mental en el adulto mayor es importantísima, y los cambios han sido bastantes, desde la época del año 2000 a lo que venimos ahora, pues ha cambiado mucho. Ya, como ustedes mismos lo dicen, o sea, uno muchas veces se va volviendo caprichoso, a medida que uno lleva la edad, se va volviendo caprichoso. Tenemos menos cosas para hacer, mucha gente dice, no, qué días tan largos, otros qué días tan corticos, que ya como se nos ocurrió de rápido, que se nos acabó el mes, que se nos acabó el año. Entonces no sabemos es cómo mirar esto, pero de acuerdo a lo que tú me preguntas, te contesto que ha cambiado mucho la parte mental en el adulto mayor. Ya no somos los niños de hace, que teníamos ya 15, 20 años, ¿no? Ya tenemos un poquitico más de edad,
y hemos vivido unas vivencias. La percepción claras, va cambiando la percepción a medida que va pasando el va tiempo. cambiando. Don Carlos, y aquí lo comentaba también con Laura, que hicimos esa brechita ahí antes de iniciar, y es que justamente tocas algo muy importante que tiene que ver con esos cambios, y tú lo mencionabas, somos muy caprichosos, pero podemos hablar un poco de esos cambios que hay también a nivel físico en el adulto mayor, y es que, por ejemplo, dentro de las principales situaciones que evidenciamos relacionadas, por ejemplo, con enfermedades mentales en el adulto mayor, tenemos, por ejemplo, la depresión, el deterioro cognitivo, ¿cierto? Que nos encontramos, por ejemplo, tú que trabajas en este momento con toda la parte de acompañamiento de adulto mayor, en su mayoría nos encontramos con situaciones relacionadas con ese deterioro cognitivo que hace que quizás las personas no tengan esa habilidad o capacidad de comprender, de simpatizar con todo esto. Pero sabes, pienso que todo radica también en lo que estaban diciendo ahorita sobre las brechas, sobre el tiempo, sobre todo eso. Porque ¿qué pasa? Hay que resaltar que el adulto mayor es la historia, ¿cierto? Como lo dijiste en un inicio, el adulto mayor es la historia y por decirlo así también el fin de esa historia. Porque ¿qué pasa? Ellos vienen de una época muy diferente, con diferentes problemáticas que hoy también se vivencian, pero de una manera distinta. Es decir, el tema de la violencia. La violencia anteriormente era muy distinta como la estamos viviendo ahora. ¿Que tiene las mismas consecuencias? Sí, pero las vivencias eran completamente diferentes. Porque digamos que antes el tema de los secuestros, el tema digamos, de estar en la casa y no sentirse seguros por completo porque no había quien nos acompañara, de vivir en el campo, todas estas cosas que eran tan importantes y tan relevantes y que hoy en día se han desplazado un poco, digamos, por la modernidad, por los diferentes cambios en el pensamiento, también afecta mucho en cómo ellos enfrentan hoy en día o cuáles son las herramientas que ellos han podido recolectar a lo largo de su vida, porque si nos ponemos a ver cuando hablamos con un adulto mayor, muchas veces, digamos, son muy pausados al momento de mostrar sus emociones, al momento de expresarlas, porque anteriormente eran reprimidas. Ni siquiera era que no las quisieran expresar, sino que sí o sí tenían que reprimirlas para poder enfrentarse a esas diferentes situaciones a las que se sometían, ¿cierto? Hoy en día, gracias a todo lo que ha pasado, pues tenemos un poco más de ayudas que le permiten a los jóvenes, que les permiten pues a las nuevas generaciones tener herramientas más factibles, pero anteriormente no, y es lo que lleva a esos casos que tú estás diciendo, a que hoy en día más adultos mayores presenten temas de depresión. ¿Por qué? Porque muchas veces se cierran un poco en el tema de recibir esa ayuda porque no sabe si es de verdad adecuado, si es bueno o no es bueno, ¿cierto? Por ejemplo, don Carlos, cuéntenos de pronto usted qué piensa que de esos factores que en la vida de pronto de usted o de algún conocido hayan afectado tanto que hoy en día pues tenga un problema un poco para expresar esas emociones. Con el tema de la violencia podría ser. A ver, sí, con el tema de la violencia fue muy duro, más que todo acá en la parte también urbana y en la parte rural. Mucho desplazado, mucho campesino que lo sacaron de sus casas y ellos ya al volver ya no son los mismos de antes, ya las cosas han cambiado. Y con respecto a lo que tú me dices y lo que venimos hablando en el sentido de la textura pues, del adulto mayor, yo creo que esto depende mucho desde nuestros hogares, desde nuestras familias. Nosotros debemos de acoger mucho el adulto mayor, debemos de darle mucho amor, mucho cariño, y por eso se han hecho tantas campañas de acoger el adulto mayor, para que ellos no se enfrasquen en... No se sientan excluidos, que ellos se sientan... que es parte de eso, que sean parte de la familia. Muchas veces los abandonamos, los dejamos a un lado, no interactuamos con ellos, por lo que yo les decía al principio, nos volvemos caprichosos, nos volvemos que ya incomprensibles, no se les pedía hablar, si se les habla duro malos, si se les habla pasito es que no escuchan, en fin, entonces son muchas cosas, o sea, la calidad de vida del adulto mayor depende de nosotros, los hijos, los acompañantes, los que estamos en los hogares con ellos, día, noche y años. Don Carlos, pienso acá cómo podría usted de alguna manera contarnos un poquito, porque sabemos que esto como historia implica una cantidad de información que ojalá pudiéramos abordar aquí, pero
un poquito de algo que usted recuerde de esa historia de antaño, que usted diga, antes en las familias teníamos estas costumbres y yo siento que esto favorecía, por ejemplo, una adecuada salud mental en el adulto mayor, llámese reuniones familiares, llámese actividades en épocas especiales, porque por ejemplo, yo pues que tengo también mis añitos, recuerdo mucho estas tradiciones que se tenían, por ejemplo, a la hora por ejemplo, de celebrar un cumpleaños donde la familia se reunía, por ejemplo, en torno a unos 15. Yo sé que todavía se hace, pero era esa costumbre antes, como de, bueno, nos vamos a reunir, vamos a decirle unas palabras a la quinceañera y nos vamos a encontrar allí como familia y vamos a incluir entonces qué dice el abuelo, qué dice la abuela, la comida que hacía la abuela, entonces era la de la fiesta. Donde se reunían todos los primos, los nietos. ¿Qué recuerda usted de esas épocas que usted nos pueda decir, esto favorecía ese cuidado de la salud mental? Una cosa muy importante y es la parte religiosa. La parte religiosa se acabó, o sea, está muy deteriorada. Nosotros primero nos reuníamos en la mesa a las 6, 7, 8 de la noche a rezar el rosario. Eso ya no se volvió a ver, ya es un problema para uno reunir la familia. Vamos a rezar, no, qué problema, que tengo esta reunión, en fin, un montón de cosas. Entonces, desde ahí es donde yo he visto que eso ha cambiado mucho en nosotros, en que ya no se tiene esa acogida que se tenía antes. Porque también podríamos decir que anteriormente, por decirlo así, la iglesia o sí, la parte religiosa era como la terapia que se utilizaba en ese tiempo, ¿cierto? La forma en que tenían o esa herramienta que tenían de pronto anteriormente para refugiarse, para buscar de pronto una ayuda, de pronto no una ayuda presencial, pero sí una ayuda espiritual, lo cual les podía dar, digamos, esperanzas, fe ante todas las dificultades, ¿cierto? De pronto, no lo afirmo, pero digamos que eso viene modificándose por las diferentes cosas que se vienen viviendo, ¿cierto? Digamos que lo que les decía ahorita, hay más recursos, hay más herramientas, hay psicólogos, hay especialistas y esto que de una forma u otra hacen un reemplazo de esa búsqueda de esperanza, de esa búsqueda de ayuda, que es lo que ha alejado, y ha creado como esa diferencia digamos, intergeneracional, una diferencia de generaciones. Laura, porque me hiciste acordar con este tema de lo religioso y don Carlos me corrige si estoy equivocada, pero antes, por ejemplo, incluso, y aquí podemos introducir un tema de las formas de crianza que tienen que ver con la familia, había un tema muy interesante y era estas expresiones relacionadas con que la obediencia estaba supeditada a que si no se era obediente, entonces habían ciertas creencias relacionadas con Satanás, el diablo te va a llevar si no respetas al abuelo, si no le haces caso a la mamá, entonces si no vas a la misa o no rezas el rosario, te va a llevar el duende, ¿cierto? Y mira que aquí tiene mucho que ver como ese control parental a través de lo religioso, a través de lo mágico-cultural, a través de las creencias que en ese entonces eran las que ponían la parada muchas veces para la hora de poner un límite, una norma. Creo que no estoy equivocada en esto porque creo que coincidimos en que esas eran unas de las formas de criar dentro de las muchas, pero que estaban marcadas entonces por ese temor que había a que ciertas cosas pasaran si no se cumplía a cabalidad. Yo pienso desde mi punto es que la crianza anteriormente era más basada, no tanto así, pero digamos también en el miedo que podía generar en el otro para que el otro acatara la orden, ya. Lo que ha llevado mucho a la forma de crianza hoy en día o las formas de crianzas que se presentan hoy en día, ¿cierto? Que se supone que es más desde la empatía, desde el amor, aunque no siempre se toma el concepto como debe ser, pues es la diferencia también, una diferencia muy grande, no sé si me equivoco. Bueno, que nos cuente don Carlos, no, que a él le tocaron no, está bien, lo que usted dice está bien, la creencia se hacía en el miedo, en el respeto, cosas que se han perdido ahora. O sea, ahora el miedo se perdió. Ligado hacia el respeto. Sí, ahora el miedo no lo tienen, los muchachitos de ahora no tienen el miedo y tampoco tienen el respeto pues para con el adulto mayor, ya no. Primero eso era drástico. Era una figura de respeto. Era una figura de respeto. Ahora ya es más bien un símbolo, ha cambiado mucho. Por eso yo vuelvo y insisto,
todo esto que estamos hablando depende de la familia, depende de cómo está conformado el hogar. Porque si no, nosotros no tenemos respeto contra nuestros adultos mayores, no estamos en nada. Entonces eso hace aburrir el adulto mayor, se siente, como lo decía Liz, se siente relegado. La falta de comprensión ante ambos, Sí, es decir, sí. la falta de comprensión ante los jóvenes, los adultos o los cuidadores hacia esa historia, hacia esa vida y ante esas quejas, dudas, incertidumbres o dificultades que representa el adulto mayor, y también el adulto mayor a comprender los nuevos cambios, las nuevas posibilidades y los nuevos pensamientos, ¿cierto? Entonces es algo muy complejo de trabajar porque estamos hablando pues de un choque muy grande que es complicado pero que no es imposible de trabajar. Laura, y además porque aquí creo que es importante mencionar que se tiene en su mayoría la creencia de que entonces el adulto mayor, por lo que decía don Carlos, bueno, ya no me comprende igual, no sabe manejar el teléfono rápido, me desespera que sea tan caprichoso, tengo que ponerle la novela 5 veces, se le olvidó al momentico cómo me llamaba. Y por ejemplo vivimos ante una sociedad que actualmente tiene todo muy a la mano y es muy rápido, Es ¿cierto? muy Yo necesito acelerada. información de una. Sí. Ya no tengo de pronto esa paciencia como antes de decir voy a buscar información en un libro y le voy a decir al abuelo que me la lea, ¿cierto? Sino como que abuelo, búscame una canción en YouTube. No, yo te la busco, ya Sí. es ¿cierto? Ya no son y los se CDs, tiene mirar eso, esa sino concepción todo de que entonces el inmediatamente. adulto mayor, su tarea es estar relegado en la Acelera, casa no, y que no se puede ocupar mucho, si no acelera el ¿cierto? paso al mismo ritmo que yo, Entonces más bien no lo no ocupa. sirve, exacto, entonces no. Y no sabemos entonces, que es uno de los mensajes centrales que queremos dar acá, que el adulto mayor es una persona funcional, donde lo que dice don Carlos es muy importante. Dentro del grupo familiar se forja entonces la salud o la calidad de vida más bien que va a tener esa persona. Es bien sabido que hay situaciones que son irreversibles, que están relacionadas con los cambios degenerativos que tiene todo cerebro humano con el paso de los años, ¿cierto? Aquí no estamos hablando de que entonces vamos a revertir, por ejemplo, un caso de pérdida de memoria grave, un caso de demencia, un caso de, no sé, de deterioro cognitivo relacionado con la pérdida o la falta de reconocimiento a la familia, pero sí tenemos una tarea muy importante y es incluir al adulto mayor dentro de mi núcleo familiar, es que forma parte de mi familia, ocuparlo, algo tan básico como levantarme y preguntarle a mi abuelo todos los días qué día es hoy, Sí. ¿cierto? Claro. ¿Qué comimos ayer? Que además son ejercicios que ayudan a ejercitar su cerebro y retrasan quizá un poco ese deterioro cognitivo que va a tener. Y darle amor, o sea, tú lo acabas de decir, Exactamente. claro, nos levantamos y saber que hay una persona, adulto mayor, que necesita amor, pero si nos levantamos y como si nada hubiera sido, no, ahí se va a sentir muy incómodo, ¿verdad? Ni alzan a ver, no me tienen en cuenta. Por eso es muy importante en nuestros municipios que tenemos los centros vida, que tenemos estos programas, tenemos hablando con los abuelos, esos programas que tenemos son muy importantes, las charlas que nos dan las psicólogas son importantísimas y yo sí estoy de acuerdo de que mensualmente, o sea, no sé, cuando se fueran a hacer estas actividades, siempre se vinculen con estos problemas del adulto mayor, con estos programas que son de gran beneficio para el adulto mayor. Exacto, es como se dice, darle valor a la palabra, no solamente decir, abuelo o abuela, yo te amo, es mostrar, es ir al acto de amar, ¿cierto? Por fortuna yo, gracias a Dios, tengo la oportunidad de vivir en estos momentos con mi abuela y comparto mucho todo lo que ustedes dicen. No es solamente levantarse, estar ahí, mirarla, hola, chao, no, es sentarse, hablar con ellos, es preguntarle cómo les va, contarle mis experiencias, que ellos se sientan importantes, que se sientan útiles, porque son personas que sienten y que todavía tienen muchas posibilidades, digamos con mayor dificultad, pero también tienen muchas posibilidades y que ellos aprendemos mucho, ¿cierto? De las historias que nos cuentan, de sus vivencias, de sus consejos. Por eso hay por ahí un refrán que dice, el que oye consejo llega viejo, ¿cierto?
¿Por qué? Porque en ellos están todas esas experiencias y recordemos que nosotros no solamente vivimos o aprendemos, el aprendizaje no solamente se adquiere por experiencia propia, sino también por las experiencias de los demás. Las vivencias de los demás son experiencias, las vivencias de ellos son experiencias que nos sirven para nosotros también enfrentarnos a esas situaciones que se nos puedan presentar de manera similar. Laura, y muy importante que haces esa acotación porque justamente aquí es algo que tiene que ver mucho con el amor hacia el otro, Sí. ¿cierto? Aquí es algo netamente de voluntad, amor y mucha paciencia, Y como que el tú lo amor también acabas va de ligado del mencionar. respeto, Porque es de la que tolerancia. pasa que entonces tenemos abuelos, tenemos abuelas que tienen dificultades ya, por ejemplo, con la memoria y me irrito, me da rabia y no tengo paciencia y entonces lo trato mal, la trato mal. Es muy cruel, pero pasa, ¿cierto? No tengo paciencia y usted otra vez preguntándome lo mismo, ¿cierto? Y uno tiene grupos familiares que le dicen es que me canso de estarle repitiendo lo mismo, ¿cierto? Pero estamos hablando de una historia donde esa persona tiene cambios significativos en su capacidad cerebral que simplemente no podemos cambiar. Entonces tenemos dos posturas: o tratamos mal a la persona y nos llenamos de rabia o nos llenamos entonces de amor y paciencia y decir, de bueno, comprensión. esa situación yo no la puedo cambiar. ¿Cómo hago yo para llegarle a esa persona? Y bueno, abuelo, se te olvidó que ya desayunamos, pero yo vuelvo y le cuento, ¿cierto? Abuelo, acuérdate que ya desayunamos. Con paciencia. ¿Qué puedo hacer yo para fomentar entonces que esa persona se sienta incluida? Por ahí hay un cuento muy bonito que se me escapa el nombre del autor, pero se llama El día que me volví invisible. No sé si lo han leído. No. Es una historia de un Sí lo he abuelo escuchado, que pero cuenta no. que un día su familia se organizó para ir a un paseo y entonces veía que el nieto corría para allá con la toalla, con la pelota, con el perrito, y él se metió a su habitación a coger que los zapatos, que la chancla, lo que él se acordó y todos súper emocionados con el paseo. Y él se fue para su habitación a recoger sus cositas, aunque nadie le había dicho nada, él se escuchó paz. Cuando menos pensó, el carro arrancó Y lo dejaron. y lo dejaron, ¿cierto? Él dice, "Sí, me volví un mueble más, me volví, en resumen, un calendario más, una pared más, porque me volví invisible", ¿cierto? ¿Qué decían los familiares? Es que como el abuelo está tan viejo que lo vamos a llevar por allá a que se asolee, a que camine, pero ni siquiera nadie tuvo la delicadeza de preguntarle, de decirle, abuelo, o sea, simplemente mira que lo dejaron en la casa solo y él dice, no, me volví invisible. Mira que eso también es un tema de agradecimiento. Agradecer, porque ¿qué pasa? Mi abuela es la madre de mi papá. Y si ella no hubiera dado a luz a mi papá, yo no estuviera aquí. Y si ella no hubiera criado a mi papá no me hubiera podido criar a mí, ¿cierto? Entonces también es un tema de agradecimiento. Agradecer las posibilidades que me abrió el que él haga lo que ella haga parte de mi vida. Es agradecer todos esos pasos que ellos tuvieron que dar para que también ayudara a que yo esté aquí, ¿cierto? Agradecer desde la familia, agradecer desde esa postura como nieta, como nieto, como hijo, como vecino. hijo, exacto, como vecino. Es agradecer todos esos procesos que ellos ya han tenido y que gracias a eso pues nos permiten estar aquí, compartir y estar pues haciendo todo lo que estamos haciendo ahora. Don Carlos, y entonces usted qué puede decirnos, ¿qué es verdad eso de que todo tiempo pasado fue mejor o el actual también se puede disfrutar? No, el actual también se puede disfrutar. El adulto mayor a estas alturas de la vida puede disfrutarlo y mucho. Claro. Y mucho. y Una mucho. muestra es todo lo que hacen en Claro, el centro día. todo lo que hacemos en el centro Por día. lo menos cuéntenos, digamos, cuál es su experiencia en el centro día. Porque él hasta músico es. Mucho, mucho. Es que aquí trajimos un Mucho, artista. ya yo desde que me pensioné en EPM y entré a trabajar pues, al centro día, yo nunca sabía tocar un instrumento como la ¿A los cuántos años batería. empezó a tocar la batería? No, eso fue, llevaré por ahí 6, 7 años, 5, 6, que empecé yo ahí charlando y ya, en estos momentos tenemos una ¿Y orquesta cómo ve muy bien usted todas esas organizada. experiencias de esas personas que van allá, de esos adultos mayores? Porque créame que son experiencias muy lindas y que uno muchas veces se queda impresionado, porque pues por lo menos yo no sé si sería capaz de tocar o de enfrentarme a tocar la batería ni nada de eso. Y hay adultos mayores que están empezando a tocar el piano, la guitarra.
Y es Entonces, muy que gratificante. inclusive la persona que nos coordina, que es Edwin, él nos dice que él se siente asombrado con el empuje que nosotros tenemos para hacer esas cosas. Y él se siente satisfecho y nosotros nos sentimos también contentos con lo que hacemos, porque eso es una especie mejor dicho, de distraernos en nuestro... De inclusión, de es lo que inclusión, estamos hablando. correcto. Y es que justamente, claro, aprovechar los espacios disponibles, pero que esa no sea la excusa, porque si mi adulto mayor o mi abuelo o mi abuela no pertenece a esos espacios, eso no significa que yo no lo pueda vincular a las actividades cotidianas, ¿cierto? Algo como lo que tú decías, llegar a la casa y contarle cómo me fue en el día a día, qué hizo él hoy, qué almorzó, así se le olvide y le tenga que repetir 25 veces, ¿cierto? Es fortalecer entonces ese cuidado, esa calidad de vida que le voy a brindar a esa persona por el tiempo de vida que le quede por vivir al lado de nosotros, ¿cierto? Correcto. Bueno, Exacto. no quiero dejar pasar este momento sin invitarlos a ver nuestra cápsula mental del día de hoy, que además es muy especial Muy porque linda. es un mensaje muy, muy bonito que nos traen nuestros abuelitos del Centro de Bienestar al Adulto Mayor, así que veamos. La salud mental es un tema de todos. De familiares, amigos y conocidos. Vamos juntos con ellos. Cuidemos la salud mental de nuestros adultos mayores. Bueno, y después de ver este bello mensaje que nos traen nuestros abuelos y abuelas de nuestro Centro de Bienestar al Adulto Mayor, yo quiero pues cerrar, desafortunadamente porque el tiempo nos apremia, pero quiero dar un cierre justamente con un mensaje, como siempre lo hacemos, porque el propósito de este programa es llegar a ustedes con temas que tienen que ver con nuestra cotidianidad, con esa cercanía que tenemos con lo que día a día nos pasa, justamente dejando una reflexión sobre este tema tan importante, y es el vínculo y el cuidado de la calidad de vida del adulto mayor. ¿Qué podríamos decirle a esas personas que nos están viendo y nos están escuchando? Bueno, yo te diría, vos lo acabaste de decir, yo diría que del amor y del cariño que le tengamos a nuestros adultos mayores, vamos a mejorar su calidad de vida. Así es. Exactamente. Y no, la reflexión es esa, ir al amor, ¿cierto? Como les decía antes, no solamente quedarnos en la palabra, sino también en el acto, de comprender, de estar presentes, porque también es estar ahí con ellos, no simplemente saludar, decir hola y ya, sino estar presente en los momentos más importantes, más relevantes, porque no olvidemos que ahora estamos aquí, pero que en un futuro vamos a estar allá, es decir, vamos también a estar en esa postura de adulto mayor. Entonces, ¿cómo quieres llegar a esa posición? ¿Comprendido, con una persona que esté ahí afectuosa, que te entienda, que te acompañe? ¿O quieres una persona que actúe como estás actuando si estás actuando mal en este momento? Es eso, reflexionemos cómo estamos llegando a nuestros adultos mayores, porque debemos acogerlos, debemos amarlos, debemos estar presentes para ellos, porque como ellos también estuvieron presentes para nosotros en mucho tiempo, entonces no los olvidemos, estemos ahí. Bueno, Laura, yo creo que resumimos todo lo que queremos decir con el tema de fortalezcamos el arte de involucrarnos, ¿cierto? Sí. Mejor no lo ¿Cómo pudiste estamos decir. haciendo para involucrarnos y para fortalecer ese vínculo que hay en nuestro hogar con nuestros adultos mayores, con nuestra tercera juventud, como dice nuestro alcalde? ¿Qué estamos haciendo entonces para brindarle unos cuidados mínimos que debería tener y que merece todo ser humano en la etapa final de su vida, ¿cierto? Y bueno, pues yo creo que este mensaje nos llega a todos al corazón, porque sabemos que nuestros adultos mayores son el resultado de las historias de vida, de todo lo que acontece a lo largo de nuestra cotidianidad. Entonces ese es el mensaje que quisimos traer el día de hoy, teniendo en cuenta que es un tema que tiene mucha tela para cortar y que seguramente trataremos en próximos programas. Pero entonces la idea del día de hoy era justamente dejar ese mensaje reflexivo. ¿Me ibas a decir algo, Sí, Laura? hacer una pequeña invitación también a esos adultos mayores que nos ven a través de estos medios, a que se acerquen al centro día, Se vinculen a los procesos que son muy gratificantes. Tenemos aquí un representante de esta comunidad y que pues también es un veedor de todos los procesos que se llevan a cabo, que nos da también esa
¿cómo decirlo? Esa muestra de todas las cosas que se pueden o todos los beneficios que se tiene estar allá. Así que no tengamos miedo y acerquémonos y aprovechemos esos espacios que son tan importantes y tan gratificantes y que por supuesto son pensados en ustedes. Así es, Laura. Bueno, yo quiero agradecerles una vez más a ustedes por habernos acompañado el día de hoy en este programa. Qué chévere poder contar con voces juveniles, con voces adultas, con voces que nos hablan de esas historias de vida y que nos dan cuenta entonces del propósito de estos espacios de acercarnos a la comunidad. También quiero agradecer entonces a nuestro alcalde Juan Sebastián Pérez por permitirnos estos espacios a través de nuestra política pública de salud mental, a nuestro equipo de comunicaciones y por supuesto a nuestro equipo del canal comunitario Corpagua TV, gracias al cual llega este programa a sus hogares. Nos vemos en una próxima emisión de Sanamente. Chao, chao. Chao.